Hoy es el 10. Algo. Bueno, lo dejamos aquí, el otro día pasado tal. Hay un concepto dentro de la motivación. Fijaros que la motivación a día de hoy ya tiene que ser siempre disruptiva, ¿eh? Sí, sí. Bueno, las variables de dirección sería en psicología algo que tendríamos que utilizar como terapeutas para entender si aquella persona que dice estar motivada, que, bueno, hacer una pregunta, que está motivada y está llevando a cabo una conducta o la deja de hacer por una motivación, su variable de dirección sí que va a encajar realmente las consecuencias de su conducta. Es decir, imaginaros que alguien nos dice, yo que fumo 3 paquetes de tabaco al día, pues he decidido, pues mañana no voy a fumar más. El vosotros poder tabular o tipificar si la motivación que tiene, la dirección que lleva va a ser consecuente con el resultado, sería lo que vosotros podríais decir, bueno, a ver, pues no te matricules en 6 asignaturas, porque si esas 6 asignaturas se hace 20 años que no has estudiado, pues puede ser un ejercicio demasiado difícil para tu capacidad. Entonces sería la variable de dirección. Es decir, en general, los organismos que estamos siempre en un estado de continua motivación, alguien que no tuviera ningún tipo de motivación, y es verdad que es una pregunta que ha salido aquí, si yo no tengo ningún tipo de motivación, tengo un problema, tienes un problema si el no tener ningún tipo de motivación es un problema. Si alguien quiere vivir como una ameba, pues y es feliz, pues que siga como una ameba. Sabéis que las amebas son organismos unicelulares que mueven los cilios para moverse. Son felices en el agua. Bueno, pues si usted viviendo así es feliz, no tiene ningún problema. Las personas que piensen que en su vida han dejado de hacer algo y que no tienen motivación para hacer algo que seguramente les hubiera gustado, entonces eso constituiría un problema en sí mismo. Conseguir conseguir los objetivos, lógicamente tenemos que enseñar que va a depender del esfuerzo que nosotros impliquemos en ello, la persistencia, es decir, no solo estudiar un día, sino estudiar cada día, la dedicación que pongamos cuando estudiamos, es decir, si realmente nos concentramos o cumplimos con horas. Todos los que tenemos hijos sabemos que no estar muchas horas estudiando no equivale a estar estudiando. Los niños creen que he estado una hora estudiando supone que he estudiado mucho. Los profesores que hay aquí, que sois muchos, lo sabéis perfectamente. No basta estudiar, sino que además tiene que rendir. Y la relevancia que uno otorga al esfuerzo que hace también es muy importante. Castigar a alguien a que estudie, obviamente no va a dar el mismo resultado que un niño que tenga la motivación intrínseca de querer aprobar porque está aprendiendo o porque le gusta. Bueno, vamos a ver la pregunta. Sí, bueno, es que yo lo expliqué el primer día y os remito siempre a la guía didáctica. De las preguntas del examen hay 10 preguntas que salen de unos contenidos mínimos, que están colgados en la página web. Y estos contenidos mínimos están contestados y las preguntas salen de allí. No quiere decir que sean las mismas, pero que va bien, por lo que decíamos en los exámenes, para repasar y saber un poco cómo pueden ser. Y luego las otras preguntas, 4, salen de las 2 prácticas que hay que hacerlas, que las comentaremos al final, que también están contestadas en la página web y entrar en el examen. Aparte de esto, solo hay que tener el libro y estudiarlo bien estudiado. Yo no recomiendo mucho estudiar con apuntes esta asignatura, primero porque los apuntes siempre eliminan cosas, si no sería una copia del libro. Y en eso que a veces eliminamos es donde está alguna de las preguntas que salen en el examen, porque son preguntas muy concretas de nada. Bueno, ¿qué 2 variables decimos que intervienen en la consecución de los objetivos? Imaginaos una persona que tenéis que estudiar su motivación y tenéis que votar. Primero, ¿cuál es la expectativa de consecución de un objetivo? Un niño que saca un 0 en una asignatura, otro 0 en una asignatura, otro 0 3 veces, es muy difícil que nosotros diciéndole estudia que aprobarás, crea que va a aprobar. ¿Por qué? Porque tiene unas expectativas de recompensa que es el fracaso. Entonces, hay que darle a entender que lo más probable es que la próxima nota que saque sea un 1, no un 0, si se empieza a motivar. Y que poco a poco esa motivación empezará a dar un determinado resultado. Y luego, el grado de atracción que tiene la conducta motivada que nosotros pretendemos implicar. A mayor atractivo, lógicamente, mayor nivel de motivación. Pensad a un niño que le hacemos de hacer deporte porque tiene un exceso de peso, no será lo mismo si hace un deporte que para él es agradable, porque le guste verlo, o porque lo ha visto practicar, que un deporte que le es desagradable. Un deporte de equipo, a lo mejor no le funciona bien,
un deporte individual, le es más fácil. Vamos a ver cuáles son los determinantes de la motivación. ¿Cuáles son los más importantes? Obviamente los determinantes internos. ¿Por qué? Bueno, porque se nacen dentro de nosotros y obviamente no va a ser lo mismo decirle a alguien, si no estudias vas a suspender, que ver que una persona que estudia porque quiere tener un conocimiento, que se supone que es el caso de todos los que estamos aquí. Bueno, se organizan porque son mecanismos que vienen determinados por la herencia, la inteligencia, la personalidad, el desarrollo intelectual que tenemos. Son factores homeostáticos. La homeostasis, el sufijo de esta palabra indica igual que. Las conductas homeostáticas pretenden siempre devolvernos al mismo punto de estancia. Es decir, si una conducta homeostática en el hambre sería pues conseguir no volver a tener hambre. Comemos para tener la sensación de saciedad. O dormimos para no tener sueño. Esa motivación es homeostática. Lo que pretenden, hay una definición de organismo que dice que los organismos nos desequilibramos por el mero hecho de vivir. Y que cuando nosotros percibimos ese desequilibrio, pues tenemos sed, ¿qué hacemos? Bebemos agua para volver a tener el estado de reposo. Esto se puede aplicar a todo, a las relaciones personales, al trabajo, etcétera, etcétera. Cuando percibimos que nuestro trabajo ya no nos produce, nos ha puesto en una situación no homeostática, sino diferente de lo que pensamos, ¿qué hacemos? Cambiamos de trabajo para volver a aquella zona que alguien llama de confort, por ejemplo. A ver, así. El resto se oye. A ver, ahora se me oye. Sí, ahora se oye. Porque la banda sube. Vale, lo siento. Bueno, es verdad que hay unos motivos internos que son de crecimiento personal. Es verdad que hay una atracción por un determinado comportamiento, que nosotros imitamos conductas. A ver, nosotros cuando, no sé, vemos una serie en la televisión, vemos diferentes roles sociales de diferentes personas y hay algunos de estos roles con los que tenemos una sensación de atracción. A los niños, cuando se les hace orientación escolar, muchas veces se les pregunta, ¿qué te gustaría hacer de mayor? Y preguntar, ¿qué te gustaría estudiar? Es un absurdo a los niños, porque
Ellos no saben lo que es estudiar de mayor, ni siquiera saben lo que es ser mayor. En cambio, cuando les preguntamos qué te gustaría hacer de mayor, te refieres a qué es lo que tú conoces y has visto hacer a las personas, cuál de esos trabajos, de esos roles, te gustaría llevar a cabo. Dicen, pues yo cuidar animales, o ser médico, o ser astronauta, pero siempre se refieren a conductas que han sido visibles y que ellos han podido interiorizar. Bueno, pues nosotros cuando tenemos una motivación, es difícil tener motivaciones por algo que no conocemos, que es sorprendente, pero es así. Entonces, tenemos que imaginarnos algo como es, y es más fácil representar lo que conocemos. Y bueno, lo que el concepto de homeostasis dice es un determinante que atañe específicamente al desencadenamiento de la motivación y a dar referencia a la existencia de un nivel óptimo de activación en varios estados del organismo. Es decir, vamos a ponernos a estudiar. Nos supone que nos gusta estudiar, pero la cantidad de estudio que dedica cada persona va a ser diferente. Habrá un nivel de estudio que cada persona nos va a ir bien, a lo mejor uno es media hora, otros son 5 horas, y ese nivel es el que, sobrepasado en el tiempo, va a producir una disfunción en el estudio. Y si no llegamos en ese tiempo, nos va a producir lo contrario, la sensación de lo que estamos estudiando no es suficiente. Por tanto, como esto lo que conocemos como el equilibrio homeostático. Luego, ¿cuál es el crecimiento potencial? Bueno, el ser humano está motivado siempre para alcanzar, se supone, su pleno potencial. El no pretender crecer como personas, como individuos y como personas, que es una cosa un poco diferente, determina algo extraño. La vida de las personas, cuando llegas a su final, todas las personas cuando llegan a mayores hacen un recorrido de lo que han vivido y muchas veces reconocen que no han hecho cosas que creían que podían haber hecho. Obviamente aquello que saben que no pueden haber hecho, no se lo plantean, pero aquello que han percibido que estaba a su alcance, sí que lo perciben como algo dramático, como una sensación de he perdido un cierto tiempo y es un tiempo de mi vida que ya no me queda. Entonces, el tener claro esto, ese crecimiento potencial, también es un elemento motivador. Lo que pasa es que hay que conocerse bien a sí mismo para saber qué es eso que sería motivador para cada uno. Y luego los procesos cognitivos, que es el tercer factor. Los procesos cognitivos, es decir, lo que nosotros pensamos, van a ser determinantes que procedan de la información que recibimos y de la forma como la procesamos. Es decir, lo mismo que perciben todas las personas que estamos aquí, una misma información, vamos a percibirlo de forma diferente. ¿Por qué? Pues lo percibiremos de forma diferente normalmente por la determinación de dos variables. Uno, la inteligencia y dos, la personalidad. La inteligencia es lo que hará que analicemos las cosas con una determinada profundidad. La inteligencia es lo que nos habrá permitido tener una determinada cultura para poder analizar las cosas así. Y luego la variable de personalidad es lo que hace que esa información que recibimos nosotros la coloquemos en cierta manera dentro de nuestra forma de ser, de nuestro, lo que se llama el carácter. Entonces, hay personas que dicen, yo entiendo esa información, pero por nada del mundo haría ese trabajo. ¿Por qué? Porque yo no me veo haciéndolo, me genera angustia el pensarlo, o me parece demasiado sencillo, demasiado complicado. Quería preguntar algo. Quería dicho sí. Y luego los determinantes externos. Obviamente, para que una conducta se mantenga, se inicie y se llegue a una buena determinación, los determinantes internos van a ser fundamentales. Si no hay determinantes internos, es muy difícil que algo que se nos impone desde fuera, a ver, en el trabajo, a todos nos han obligado a hacer algún curso de algo que no nos interesaba lo más mínimo, ¿sí o no? Creo que casi todos lo hemos vivido. ¿Cómo asistimos a ese curso? Bueno, pues francamente con la mínima esperanza de que dure lo mínimo posible y acabarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque no hay una motivación interna para llevarlo a cabo. Mientras que si es un determinante interno para que yo mejorar mi posición en una empresa, aunque sea para ganar más dinero o vivir mejor, ese mismo curso se percibe de otra manera. ¿Cómo son los externos? Bueno, se organizan, se originan fuera del organismo. Los padres obligan a los hijos a estudiar. No, son mecanismos debidos al aprendizaje y a factores hedónicos, es decir, factores que nos producen placer y a la interacción social. Es decir, vamos a ver cuáles son estos tres factores que dice aquí. El aprendizaje, bueno, es el principal. La principal motivación exterior es aprender algo, o tienes que aprender algo,
Joule, que fue un ingeniero eléctrico, realmente no era psicólogo, fue el que intentó en los años 20, cuando en Estados Unidos se estudiaba mucho con el conductismo la conducta, intentar formular una mecánica cuantificable de lo que era la motivación. Y decía, bueno, él interrelacionaba una teoría de aprendizaje con la motivación en producción de la conducta. En función de lo que tú vayas a obtener, va a ser el resultado de una serie de variables. Lo que pretendían los conductistas con Joule era conocer esas variables para conseguir determinadas conductas de los ciudadanos. Decían, ¿cuánto tengo que premiar a un trabajador para conseguir determinada conducta? O qué bien lo tengo que hacer sentir con ese trabajo para aumentar su producción. Es decir, era una suma de variables. Y decía, por un lado intervenía el aprendizaje, por D el impulso, K era el incentivo o la deprivación y la necesidad equivalía a la conducta motivada. Y eso equivalía al final en una reducción de la necesidad. Es decir, establecía una multiplicación de variables entre las que intervenía el valor del incentivo, obviamente, cuanto más dinero te dieran, más motivaría una conducta. Cuanta más reducción de la necesidad suponía ese dinero, obviamente también suponía una motivación. Hay personas que en una empresa contratan a trabajadores que deben dinero por encima de los que no deben, yo lo he visto. ¿Por qué? Porque saben que su motivación va a ser diferente, se va a basar en la necesidad. Mientras que alguien que tiene más dinero, más recursos, pues en un momento determinado pues no se va a dejar sentir tan explotado, por ejemplo. Es decir, estas variables sí que van a intervenir en lo que es la conducta. Y luego el aprendizaje, que también es muy importante. La cantidad de aprendizaje que nos suponga el tener esa conducta también supone un coste añadido. Bueno, el hedonismo fue una... Pero un momento, que yo no lo veo. ¿Ya? ¿De dónde está la A? No la veo la... Ah, la X, perdón. No, la X es por. Perdón. No, decía que era una A porque no veo yo. La X es multiplicativo de variables, es decir, el incentivo más el impulso no es sumatorio, no es 2 más 3, sino 2 por 3. Entonces, el resultado se comprobaba más con electricidad, es muy evidente cuando sumas potenciales, vatios y amperios. Y la conducta es verdad que cuando uno duplica la cantidad de incentivo, consigue el doble de la conducta, pero si la quintuplicas, no consigues el quinto de la conducta. Es decir, sí que tiene una relación lineal al principio que es lineal, pero luego al final se vuelve estándar. La X es la multiplicación. Bueno, el hedonismo era una escuela griega de filosofía que creía que la finalidad de los hombres era... El principio del hedonismo es verdad que es uno de los más aceptados, es decir, que nosotros tenemos motivación por conseguir cosas que nos van a producir placer. Mal iríamos si hiciéramos muchas cosas para conseguir el displacer, porque seríamos, de cierta manera, masoquistas. Y, evidentemente, va a ser importante. ¿Qué es lo que cambia del hedonismo como un valor de incentivo? Bueno, el saber qué es lo que produce placer a cada una de las personas. Hay personas que el dinero no les produce extremadamente placer más allá de la necesidad. Y a lo mejor hay personas que tienen diferentes variables que son difícilmente cuantificables. Por ejemplo, el valor social del trabajo, el compartir tu vida con otras personas. Hay gente que les es importante, que no quieren trabajar solos, que quieren trabajar en equipos. Pues este tipo de incentivo es lo que variaría el valor que damos al hedonismo. Dice, señala la tendencia generalizada de los organismos a aproximarse a todo aquello que le produce placer y a huir y evitar todo aquello que producía dolor. Esto era lo que decían los griegos y decía que la sociedad debía ser hedonista, porque los ciudadanos que éramos felices eran los que disfrutaban más de los placeres, sin llegar a un extremo como en Grecia. Bueno, la interacción social sería otro de los principios. La interacción entre las personas tiene realmente un efecto motivador, pero no para todo el mundo, porque hay personas, especialmente los científicos, son personas que tienen tendencia a querer trabajar solos.
porque dicen que sus ideas fluyen más si no encuentran la oposición de las personas que tienen al lado. Los científicos presentan sus logros en los congresos y en aquel momento son refutadas sus teorías, pero no durante el camino, porque si no, la mayoría de las veces no llegarían a buen puerto. Los determinantes decimos que pueden actuar solos conjuntamente, es decir, se pueden dar varios a la vez, y se establecen a veces relaciones complejas. A veces el valor del incentivo económico es muy alto y, sin embargo, el del equipo, trabajo en equipo para conseguirlo es bajo. Conjugar los dos es lo que es a veces difícil en las organizaciones laborales. Bueno, hemos puesto aquí los motivos primarios y los motivos secundarios para que se puedan tener resumidos. Y pasaremos al proceso motivacional. Bueno, nosotros hemos definido lo que era la motivación y sus determinantes y sus definiciones. Vamos a ver ahora lo que es el proceso. ¿Qué sucede cuando empezamos a llevar a cabo ese proceso de motivación? Bueno, es imprescindible entender la motivación para ver la relación que tenemos los humanos con nuestro medio ambiente. Nosotros, como seres biológicos que somos, tenemos una relación constante con el medio en el que vivimos a lo largo de toda la historia. Ahora lo tendremos más económico y en otras épocas de la humanidad ha sido una relación de supervivencia, pero siempre estamos en contacto con el exterior, sea con la temperatura, sea con la humedad, sea con la luz, etcétera, etcétera. Y ese proceso de relación con el medio ambiente aquí se ha estudiado de diferentes maneras. Por ejemplo, Rick en 1994 decía que esa interrelación del proceso motivacional tenía varias fases. Primero, hay una anticipación, que son las expectativas. Yo creo que todos las hemos cumplido en algún momento de nuestra vida, de tener expectativas de salir para conocer a alguien, expectativas en un trabajo nuevo, expectativas cuando vas a tener un hijo, etcétera, etcétera. Es muy frecuente, la expectativa siempre está, aunque nosotros a veces no somos muy conscientes de que existe. A veces el proyectar expectativas es lo que se nos tendría que enseñar más, porque nos evita evitar todo lo contrario, aunque sea una redundancia. Es mejor equivocarse en expectativas que no tener expectativas. Prefiero personas que se equivoquen eligiendo un estudio que los que no estudien. ¿Por qué? Porque las personas que estudian y se equivocan están más cerca de conseguir su expectativa real. Es decir, el intentar algo es mucho más que no intentar nada. Aunque a veces pueda ser desmotivador, para dejar de fumar. Bueno, pero la gente dice, lo he intentado 3 veces. Bueno, pues al menos lo estás intentando. Vamos a buscar el método para que sea eficiente. Peor es la gente que dice que no lo quiere dejar, como si fuese una cosa positiva. Por tanto, la anticipación sería la primera, la activación y la dirección, la segunda, con un estímulo que va dirigido a una meta, sería lo que elegimos para estudiar. La conducta activa y de retroalimentación del rendimiento, bueno, pues ver si lo que he estudiado me basta para aprobar o no. La información que nos produce los resultados de nuestra conducta, el feedback, lo que sea un término de ingeniería, es fundamental en conducta, fundamental para entender la motivación y para entender el estado de ánimo que va ligado a los resultados de una conducta motivada. Si alguien suspende y se le castiga, bueno, en su cabeza un niño puede asociar no el suspenso, sino el estudiar con un castigo. El niño no disocia tan fácilmente he suspendido, luego soy castigado, sino estudiar a mí me genera daños. Entonces, eso hay un tramo del aprendizaje, del cambio de la conducta de los niños que suspenden que debe ser evitado. Si ustedes se matriculan en la universidad y el primer año, por suspender, se les expulsa de la universidad, no creo que les quede un buen recuerdo. Mientras que si, como esta universidad, se les da el número de convocatorias que necesiten, pues se les está dando una oportunidad de mejorar. Entonces, en la anticipación lleva la conducta de retroalimentación y la evaluación del rendimiento. Y luego, por último lugar, el resultado, que son las consecuencias del proceso motivacional llevado a cabo. ¿Ha sido suficiente lo que he estudiado? O, dicho también puede ser, me ha gustado lo que he estudiado. Estudiar a corto plazo no le gusta a nadie. Por desgracia, la Universidad Española sí que adolece todavía de ser una universidad que se basa en un principio romano clásico del conocimiento. Y es, primero hay que saber para hacer. Y cuando hagamos, entenderemos. Mientras que el modelo anglosajón clásico se basa en lo contrario. Nosotros vamos a hacer y sobre lo que hagamos, entenderemos.
Por ejemplo, el derecho anglosajón se basa en el caso y nosotros nos basamos en el derecho romano administrativo. Entonces, partir de abajo arriba, de la distancia que hay desde que se empieza a estudiar la motivación misma hasta que se llega a entender cuáles son los problemas reales clínicos del siglo XXI, transcurre tanto que no es raro que sea desmotivante. ¿Se podría estudiar al revés? Se podría. Lo que pasa es que si nosotros hiciéramos el estudio de caso sobre problemas de motivación para llegar a saber la teoría, que se podría hacer, dicho se hace en otras universidades de otros países, ¿qué diferencia habría? Bueno, la primera diferencia que habría es que habría que estudiar todos los casos para tener la compleja sapiencia de todo lo que se puede saber. ¿Es verdad que con algunos casos clásicos se podría saber mucho? Sí. Pero lo que sí es cierto y seguro es que la universidad precisaría de muchos más medios para poder enseñar. Porque los grupos tendrían que ser reducidos y de muchísimas horas de trabajo. Y entonces esto equivale a dinero. El problema de la universidad hecha así es que esos países donde se estudia de otra manera, la universidad es hiper mega elitista. Y entonces el acceso se hace por otras cauces, no sé cuáles son, me los imagino, y en España ese método también existe y cuesta muchísimo dinero. Entonces, la universidad pública no tiene esos medios y se tiene que partir de la generalidad para llegar a la particularidad, al estudio del caso, después estudiar toda la carrera. Y no al revés, sino coger un caso y decir, como se hace en las escuelas de negocio superiores. Tenemos una empresa que tiene este problema, ¿qué se le ocurre que haga? Y sobre las ideas se va fomentando el pensamiento lógico, no el analógico, que es el que se basa en el conocimiento clásico. El conocimiento razonado es el que está más próximo al trabajo real de un psicólogo. ¿Por qué? Porque el trabajo no se basa en estudiarlo todo para poder opinar sobre la consulta, sino entender el caso práctico y tener algún tipo de mecanismo de entendimiento y de aprendizaje. Pero esto lo digo, es el problema de tener pocos recursos. Bueno, el denominador común es que este es un proceso dinámico, el del proceso de la motivación. Nosotros en segundo podemos matricularnos de menos asignaturas, que tiene la función principal de aumentar la probabilidad de adaptación del organismo a su entorno. Oye, si no sabéis bailar, no saques a nadie a bailar, sería el caso más práctico. Y que evidentemente va a ser un proceso adaptativo. ¿Para qué meta? Bueno, cada uno que se ponga la meta por la que está estudiando. Yo la pregunté el primer día, si os acordáis. Y la preguntaba porque a lo largo del cuatrimestre sale mucho el proceso motivacional individual. Y yo sé que nosotros como alumnos pensamos, a ver, yo de lo que estoy aprendiendo, ¿era lo que yo creía que tenía que aprender para llegar al conocimiento de lo que me hubiera gustado saber? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero eso es la psicología clásica y científica. Y luego viene otro desarrollo mucho más superior, pero hay que saber este. En nuestro modelo educativo hay que saber esto para llegar a lo otro. Si fuese al revés, partiríamos de hacer para llegar a saber. Que sería interesante, pero lógicamente no lo podemos hacer. ¿Alguna pregunta? Deckers decía en el 2001, nos vamos acercando, que la secuencia del proceso emocional se establece en 3 momentos. Bueno, primero, la emoción que nosotros sentimos en la motivación va a venir definida por la elección del motivo. Se refiere, obviamente, a la selección del objetivo para conseguir su satisfacción y va a depender de la intensidad, de la atracción que tiene aquel objetivo, de la probabilidad que tenemos de conseguirlo, del esfuerzo necesario. Es decir, eso va lo que regula el que nosotros digamos quiero estudiar determinada carrera y no otra carrera. Luego vamos a tener que interpretar las conductas instrumentales y pensar que esto que estamos aplicando aquí, vosotros lo tenéis que trasladar a terceras personas cuando trabajéis. Cuando entendáis que alguien tiene que llevar a cabo un cambio en su vida, o entender un proceso, un fallecimiento de alguien que quiere, etcétera, etcétera, pues va a tener una motivación diferente en su vida. Y vais a tener que estipular, al menos en vuestro trabajo, qué es lo que tiene que hacer aquella persona para recuperar la motivación, recuperar el control de su vida, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se tiene que aplicar al final. Es decir, eso tiene una parte práctica. ¿Cuáles son las conductas instrumentales que deberá llevar a cabo una persona dentro de ese objetivo que ha seleccionado de motivación? Bueno, pues van a ser aquellas actividades que va a realizar un individuo para satisfacer un motivo, pues volver a estar bien, por ejemplo,
salir, pero no salir tanto que bloquee el esfuerzo que uno ha hecho para conseguir un determinado objetivo. Y lo más importante, decimos que era la duración, la frecuencia y la intensidad. Las personas que tienen una depresión, muchas veces los bien intencionados que los acompañan, les dicen que es importante esforzarse para salir adelante. Que tienes que salir, tienes que hacer un esfuerzo, que tal. Bueno, las personas que tienen depresión, este tipo de comentarios lo valoran muy negativamente, porque si fuese tan fácil como decírselo a alguien para que lo hiciera, no haría falta que se lo dijera. Es decir, hay que respetar ese espacio en el que una persona que está mal quiera salir de su propio entorno para dejar de estar mal. Porque a veces el forzar demasiado a alguien a que haga algo sin esa motivación, que sería un problema de estado de ánimo, puede generar el efecto contrario, que lo vea como un castigo y desmotiva mucho más el salir de un proceso pues complicado de depresión o de ansiedad o de angustia vital. Bueno, y luego obviamente vamos a observar la realización de la conducta consumatoria. La conducta consumatoria es llevar a cabo lo que hemos previsto que teníamos que hacer, supone la finalización del proceso motivacional y sus aspectos más importantes van a ser examinar las propiedades físicas del objetivo, es decir, realmente lo que yo quería estudiar, lo que estoy estudiando. La realización de la conducta consumatoria es lo que pone fin a la secuencia conductual, es decir, me he examinado, en pocas palabras, he salido, he hecho lo que yo quería hacer, he jugado el partido de fútbol, peso lo que yo quería pesar, he engordado los 10 kilos que quería, o los he adelgazado. Y examino cómo me siento de forma subjetiva, porque es mi percepción, no la de los otros, con respecto a la satisfacción del motivo. Aquello de, bueno, ya tengo el título, ¿cómo me siento por haberlo conseguido? Bueno, pues habrá personas que te dirán has perdido 4 años de tu vida y habrá personas que te dirán que tiene mucho mérito. Pero lo más importante no va a ser lo que digan los otros, sino lo que sentiremos nosotros mismos por el esfuerzo que hemos llevado a cabo. Y lo más importante es la atribución causal. La atribución causal, ya os dije el otro día, que es un principio que debemos tener muy claro, que es el principio de la causa-efecto en filosofía. ¿Qué es la causa que provoca algo? Nosotros los humanos tenemos la mala tendencia de confundir la causa con el efecto. La causa con el efecto es lo que, en la mayoría de casos, hace que no percibamos la responsabilidad que tenemos sobre los efectos de algo. Si nosotros pasamos por alto la causa de algo y esa causa normalmente depende de nosotros entendemos que esos efectos no son eliminables, son como algo que me ha venido dado, cuando en la realidad es otra muy diferente. Si yo detecto las causas de cualquier conducta, las causas de cualquier motivación o desmotivación, entonces tengo controlados los efectos, mientras que si no las puedo identificar, los efectos se convierten en algo aleatorio. Y el ser aleatorio, evidentemente, hace que no sea controlable, que sea como una lotería. El saber por qué los niños no estudian es entender los efectos de que suspendan. El problema no es que suspendan, es saber por qué no estudian. Pues esto aplicado a todo, como método para entender la realidad. Correcto. Otra cosa es que sea controlable. Yo no digo que sea controlable, pero al menos es entendible. Bueno, el catedrático hizo el cuadro de... ¿Cuándo empieza la conducta motivada? Bueno, empieza cuando uno o varios determinantes motivacionales provocan en cada una de las personas, en los individuos, las condiciones necesarias para que ésta adquiera la intención. ¿En qué año he decidido matricularme? ¿Por qué este año? Bueno, nosotros, si analizamos nuestra propia conducta, ¿por qué he decidido divorciarme? Vemos que ha habido una serie de motivos, pero ha habido un punto de corte en cualquier conducta, que pasa a ser de menos que a más que. Ese punto es qué condiciones necesarias se han tenido que dar para que yo me implique en este tipo de conducta. Y entonces, a continuación, se va a producir la activación. Por ejemplo, el divorciarme, separarme de alguien o el cambiar de trabajo. Esa activación va del comportamiento, pone en funcionamiento la conducta con una determinada intensidad, con una determinada dirección, pues ir a buscar un abogado, hacia la que el sujeto debe dirigir dicha conducta, pues romper un vínculo civil. No. Ninguna. Ninguna. No le da ninguna importancia, porque cuando en una pregunta hace referencia a uno está en el enunciado.
O sea, puede ser que una pregunta diga, tal persona cuando afirma tal cosa en tal año, dice que eso es más importante, menos importante o no tiene ninguna importancia. Pero no se pregunta el nombre, no se pregunta, yo no recuerdo ninguna pregunta que haga referencia a autores. Esencialmente porque esta asignatura, el equipo docente es bastante coherente con lo que enseña, cosa que no he visto en otras asignaturas. Entonces, si la motivación consiste en implicar a las personas por el valor emocional que tiene el estudiar y de lo que se tratara es saber quién dijo y en qué año tal cosa, estaría muy lejos de hacernos entender qué es lo que dijo. Lo importante no es saber cuándo lo dijo ni qué lo dijo, sino que esas variables es verdad que se mantienen a lo largo de toda la vida y que se siguen manteniendo. Por esto los exámenes no suelen preguntarlo. Lo he visto en otras asignaturas, pero esta asignatura no. Me parece una pregunta absurda, no la que hace usted, sino que lo hicieran así. Bueno, todo el proceso se autorregula por un sistema de retroalimentación, lo que se conoce como el feedback, y actúa sobre el entorno en la medida que se va ejecutando. Aquí está el resumen. Los cuadros. Bueno, el concepto de activación no es del momento que se produce la conducta, es el proceso en el que alguien piensa que tiene que llevar a algún tipo de conducta. En ese momento ya podemos hablar de que existe la activación, cuando se detecta una necesidad. A mí me gustaría hacer deporte. En ese momento ya hay un porcentaje de activación y de motivación. Y entonces ya se pone en marcha de alguna manera, de forma automática, en los mecanismos adecuados para intentar saber qué es lo que quiero hacer, cuánto deporte, qué estudiar, o quiero salir más, o divorciarme, lo que sea. Pero solo el hecho de plantearlo ya supone un nivel de activación. De hecho, ahora que digo esto, recuerdo que cuando estudiaba mucho lo del divorcio, de los mecanismos de ruptura, de los contratos sociales, había una cosa que me llamaba la atención y que debe ser verdad. Decía que cuando alguien se plantea si se tiene que divorciar, está divorciado ya. Es decir, que es una conducta anticipatoria. Cuando alguien percibe, ¿estáis de acuerdo? Yo creo que, o sea, el hecho de que te cuestiones algo ya indica que algo ya está roto. Otra cosa es que lo puedas soportar toda tu vida, que es, por desgracia, muy asumible. O yo en este trabajo no estaría ni un día más. Cuando ya sucede este tipo de pensamiento, quiere decir que ya se ha roto la motivación que existía y lo que interesa aquello. Me acuerdo que me llamó la atención porque pensé, es verdad esto. El hecho de que alguien solo cuestione algo equivale a un principio de activación que es incompatible con la continuidad a veces. Pero bueno. La dirección del proceso empieza en el instante mismo en que se producen los procesos de evaluación y valoración, actuando en la elección del objetivo que se convertirá en meta. Al final, bueno, pues quiero conseguir mi libertad, y con la elección de las conductas adecuadas para conseguir el objetivo. Bueno, se puede recuperar cambiando de objetivo o reevaluando el objetivo. Es decir, yo antes he hablado mucho del proceso causa-efecto. El proceso causa-efecto, ya que es un dualismo tan básico que parece casi estúpido, pero, por ejemplo, en esta pregunta, ¿se puede recuperar la motivación? Bueno, vamos a ver la causa por la que la motivación ha desaparecido. Si nosotros conocemos la causa, pues probablemente la motivación puede surgir. El problema es no conocer la causa, entonces, evidentemente, no se va a recuperar la motivación. En la motivación no hablo del amor. Y la procrastinación, eso es un proceso mucho más complejo que puede obedecer a múltiples causas y causas muy diferentes. Hay gente que eso se le atribuye a un estado, no para decir una depresión. Hay un estado depresivo de primer nivel que se llama distimia, que se confunde mucho con la procrastinación. Es un poco, ya lo haré mañana, y al final se llega a instalar un sistema de recompensa de aprendizaje en el que bajo prácticamente ningún coste, se va obteniendo el resultado de no hacer nada, que también conlleva pues el hacer otras cosas que no se dicen. Es decir, cuando alguien dice a un niño, yo lo he visto porque recuerdo un caso que era así, yo estudiaré mañana, no te preocupes, estudiaré mañana, no solo era no estudiar mañana, sino
que cuando no estudiaba hacía algo. Y eso es muy importante para los pedagogos. Es decir, ¿cuál es la recompensa que obtenía de forma diferencial por no estudiar? Si un niño por no estudiar se queda sentado en una silla, no obtiene ningún beneficio por no estudiar. Luego no se produce un refuerzo de no estudiar. Pero si al mismo tiempo que no estudias estás mirando vídeos, entonces estamos reforzando el no estudiar. Y en este caso la procrastinación sería un modelo de aprendizaje. Por refuerzo negativo vas reforzando el no hacer una conducta. Esto sería un caso. Pues te digo que la causa es tan diversa que puede ser muy diferente. Sí, dígame. Se ha insinuado antes de que el simple mero hecho de cuestionar una relación ya supone el fin de la relación misma. No, el fin no. El fin es la consecución. Pero, o sea, que alguien se cuestione si debería acabar aquella relación es un principio de activación para la separación. Sí, cierto. Pero no, yo no me cuestiono las cosas, yo me cuestiono la finalización. O sea, cuando alguien piensa en la ruptura, no en la relación en sí misma. Es decir, yo no pienso en reformar un piso, yo pienso, lo tendría que vender. Bueno, es que sucede algo que es muy grave cuando pienso que tengo que vender donde vivo. Pero que obedece a algo siempre. Es decir, en el campo de las relaciones personales, las relaciones humanas, emocionales, el balance no debería contener ese tipo de pensamiento porque es positivo el estar con alguien. Entonces, cuando dice, oye, me parece que lo tendría que, es porque el balance empieza a ser más negativo que positivo. De hecho, yo lo he oído decir muchas veces, por desgracia, lo de cuando a una mujer se le pregunta o dice, me estoy cuestionando tal cosa, nosotros somos mucho más primitivos y no llegamos ni siquiera a este tipo de pensamientos muchas veces, es la verdad. ¿Sí? Pero las mujeres que tienen un planteamiento emocional más complejo, cuando se cuestionan este tipo de cosas con la implicación que suelen tener en la pareja, es porque algo muy grave sucede. Es decir, es más sorpresivo en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. No sé, que cada uno haga su propia reflexión. Si estás muy bien en un trabajo, difícilmente pensarías cambiar de trabajo. Pensarías en mejorar tu trabajo allí donde estás. Puede ser, pero cuando hablas de quitar personas de tu vida, no debe ser tan sencilla la decisión, no debe ser tan impulsivo por la mañana decir sí o no, digo yo, no sé. Luego hay algo detrás de todo esto. No es fruto del impulso, sino llevo muchos días pensando cuando me levanto por la mañana que no iría a trabajar. Tendría que empezar a pensar cambiar de trabajo. Yo creo que es así. Yo creo poco en el impulso irracional, sí, pero no como el motivador de una conducta. El impulso irracional es para decir, bueno, piénsatelo 2 veces antes de firmar tal cosa. O analizar qué emoción estás sintiendo para entender qué es lo que te está diciendo tu cuerpo con el no querer ir al trabajo por las mañanas. Puede ser. Claro, a lo mejor es una falta de respeto de un compañero que te está sentando mal o cosas que se pueden solucionar. Pero hay algo que no funciona, algo gordo. Algo gordo que puede solucionarse. Sí, pues esto están las terapias. Pero lo que pasa es que esto tiene que compartirlo también el compañero ese capullo. ¿Qué es el problema? ¿O no? Pero o no, o es tu jefe, va a ser toda la vida. Pero, por ejemplo, en el caso de las relaciones humanas, que son establecidas, incluso jurídicas, eso no va a cambiar. A lo mejor hay una cosa que para mí es una falta de respeto, que como mi pareja no, implica los dos. Puede cambiar. Exacto. Eso es lo primero que perciben las personas, que cambiando al otro, pues se solucionará un problema. Cambiando al otro, Hombre, el otro es respetuoso y no es consciente que hace una falta de respeto. Bueno, vas a cambiar tú, volviéndose que te dé igual que sean irrespetuosos.
No vas a cambiar tú haciendo que te dé igual que sean irrespetuosos. Es el otro que tiene que cambiar, digo yo. Si tiene una falta de respeto... Tú has dicho, si tiene una falta de respeto, digo, tendrá que cambiar él. Pero puede no ser consciente de que para mí es una falta de respeto, porque para ti a lo mejor no lo es. Sí, puede ser. Sí, no lo he visto mucho, pero puede ser. No, es que me parece que como ella, es decir, que tú pienses que quieres dejarlo con una persona o que tú también quieres ser amiga de una persona, por ejemplo, no quiere decir que tenga que ser el 100%. Puede ser que a lo mejor haya un cambio por parte de los dos. Sí. De las dos personas. Solo es un 100% si es muy grave, pero esto no suele ser el caso. Si pero no solo a la otra persona cambiar, simplemente que si quieres cambiar esa amistad o esa relación, tienes que hacer algo por la relación. Pero entonces, ¿por qué se dice esto de las mujeres? ¿Por qué se dice que una mujer cuando cuestiona si debería estar divorciada, en su cabeza está divorciada? Se dice, ¿eh? Yo creo que no tiene por qué ser así. Yo creo que es un pensamiento que hace que hay algo que hay que cambiar y que si no se cambia, realmente lleva a la fin. Si se arregla, supongo que será el fin, pero si no se arregla, yo sí estoy de acuerdo con que Va a ser el fin. pero estás planteando. O sea, si se te enciende esa luz, esa alarma, es por algo. Y es por algo porque tiene que haber un cambio. Y si no hace ese cambio, tiene que acabar. ¿Y tú no crees que a las mujeres cuando se les enciende esta bombilla no han probado el cambio 70 veces? Yo creo que sí. O sea, ¿qué año de nacimiento tienen esas mujeres? Porque las mujeres de... Yo soy del 93, de los 90 para abajo tienen más nivel de sacrificio, por lo cual si dicen eso, va a ser porque realmente la situación es muy... Puede ser que la historia... Puede ser que la historia lleve a aguantar más, a aguantar menos. Sí. No, pero las mujeres no aguantan mucho. No tienen mediatizado. ¿Ves? Yo creo lo que pone aquí, que dice que la intención ya estaba pensada. Yo creo que las mujeres son más racionales, saben el coste que va a tener una ruptura a nivel familiar y cuando se plantean esto es porque han detectado cosas muy graves. Muy graves. No es fruto de una discusión, no es que cortas el pan así o así. No suele ser por esto. Sí, porque la verdad es que las parejas a lo largo de los años cambian mucho. Y entonces la duración, por ejemplo, hay un dato que sorprende pero que es real y es la duración de una pareja que se casa civilmente o eclesiásticamente es muy diferente la duración. ¿Sorprende? O sea, el número de años que dura una pareja que se casa por la iglesia y una que se casa por lo civil es diferente. Pero de 11 a 6, de 11 a 5. 11 años, 5 años. ¿Hay diferencia o no? Y la gente que no se casa, 2 años. Yo la estadística, no interpreto, Curioso.